Buenas tardes con todos. Agradezco a la Sociedad de Cancerología, a la dirección del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a la Dirección de Medicina, por la oportunidad de poder reunirnos esta tarde de hoy a discutir las guías de manejo de los pacientes. Esta vez estamos enfocados en el cáncer de mama. Sin más demora, vamos a empezar la discusión del manejo multidisciplinario, neoadyuvante y adyuvante del cáncer de mama HER2 positivo y triple negativo. Tenemos para la disertación de esta importante guía de manejo el doctor Hugo Fuentes. Hugo es médico asistente del Departamento de Medicina del Instituto, es integrante del grupo de manejo del cáncer de mama, es director ejecutivo del Departamento de Investigación. Como introducción al tema, luego de revisar el manual que se ha redactado y que se va a pasar a discutir, debo mencionar que el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente y mortal en las mujeres. Hay más de 2.000 casos nuevos de cáncer de mama al año en Lima Metropolitana, y el cáncer de mama HER2 positivo representa el 15 al 20%, triples negativos 20%. La guía de manejo que se va a discutir el día de hoy, que fue elaborada por el Departamento de Medicina del Instituto, tuvo como objetivo estandarizar el manejo multidisciplinario en cuanto a la neo y la adyuvancia en cáncer de mama HER2 positivo y triples negativo. El ámbito de aplicaciones incluye el manejo multidisciplinario del Departamento de Medicina, del Departamento de Cirugía y de Patología. Se describe además la base legal, las definiciones y los procesos de estandarización del informe, procesos de implementación y actualización. Sin más, los dejo con el doctor Hugo Fuentes. Gracias, Carlos. Gracias a la doctora Venecia Sub, directora general de la Unidad de Medicina, el doctor Henry Gómez, director ejecutivo del Departamento de Medicina. Bueno, a todos los presentes, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se ve bien? Sí, perfecto. Listo. Bueno, vamos a tratar de resumir, esbozar todo lo que involucra el manejo multidisciplinario neoadyuvante del cáncer de mama HER2 y triple negativo. Bueno, esta es la agenda del día de hoy, una parte introductoria bastante corta, la parte neo y adyuvante del HER2, el manejo de la enfermedad residual HER2, la neoadyuvancia triple negativo y la enfermedad residual triple negativo. Como ya lo mencionó el doctor Castañeda, pues el cáncer de mama es la principal neoplasia en mujeres a nivel mundial y aproximadamente pues, 2 millones de casos nuevos por cáncer de mama y de aquí a 20 años más de 3 millones nuevos por cáncer de mama. Una mortalidad de pacientes por año de más de 600.000 casos. En el Perú, casi 7.000 casos, y de aquí a 20 años existirá un incremento de aproximadamente 64%, y la mortalidad anual a la fecha es 1.900 casos por año. Y de aquí a 20 años, pues se incrementará esta mortalidad en un 80%. Triple negativo conforma un conjunto de enfermedades de distinto pronóstico, tratamiento, por ende evolución en el tiempo. Y como ven las curvas de color celeste y amarillo de esta gráfica, de pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas son los que peor pronóstico tienen y son los que llevan a discusión el día de hoy. Y como ya lo mencionó el doctor Castañeda, aproximadamente 40% de los pacientes tienen los subtipos HER2 y triple negativo. Pues con respecto a los tratamientos neo y adyuvante, diferencias con respecto a resultados finales, tal vez diferencias en tasas de recurrencia local, pero el resto, como ven, sobrevida libre de recurrencia a distancia es igual en la neoadyuvancia, la mortalidad es igual en la neoadyuvancia y la mortalidad por cáncer de mama es similar en la neoadyuvancia en este metaanálisis publicado en el Lancet hace unos 3 años. Por lo tanto, pues, ¿qué nos da la adyuvancia y qué nos da la neoadyuvancia? Pues ambos, como hemos visto, incrementarán la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. Sin embargo, adicionalmente en la neoadyuvancia, pues mejorará los resultados de la cirugía y de control local de la enfermedad. Y sobre todo, uno de los puntos más importantes que podremos realizar estudios in vivo de respuesta o de sensibilidad al tratamiento
porque tendremos una pieza operatoria que evaluar y la respuesta que se logra en el tiempo. Por lo tanto, pues con esta gráfica vemos que con el tratamiento neoadyuvante tendremos básicamente dos grupos de pacientes, los que logran respuesta patológica completa y los que no logran. Y por ende, pues podremos asumir de que existe alguna diferencia en la sobrevida. Sin embargo, en el tratamiento adyuvante, pues veremos que en el tiempo podrán relapsar algunos pacientes secundarios a la resistencia celular en el tiempo. Por lo tanto, en uno iremos medios a ciegas y en uno sabremos qué pacientes podrán o no presentar recurrencia de enfermedad. Todo lo que contempla el diagnóstico y a la parte del ER2 debe de ceñirse en la guía del ASCO-CAP publicada en mayo del 2018 en el JCO, donde se contemplan tanto la parte de inmunistoquímica como la parte de FISH o SISH para los diagnósticos patológicos de ER2. Esto es importante tener en consideración para el desarrollo de la guía que vamos a ver más adelante. Entonces, abocándolos en la parte del tratamiento adyuvante del ER2, ya más de una década, estos estudios pivotales, tanto el ERA, el N9831, el 006 y el B31, pues cambian el tratamiento del cáncer de mama ER2 temprano. ¿Y por qué? Pues porque disminuyen el riesgo de recurrencia y de muerte en aproximadamente 25%, como se mencionan en estos gráficos de seguimientos de más de 11 años. Y el análisis combinado del B31 y del N9831 pues muestran lo mismo, ¿sí? Un beneficio incluso aquí con un hazard ratio de 37, por una disminución del riesgo de muerte en 37%, y una disminución del riesgo de enfermedad de un 40%. Sin embargo, como ven, a pesar de que existe un beneficio significativo de añadir trastuzumab al tratamiento adyuvante asociado a quimio, veremos que 1 de 4 pacientes en el tiempo presentarán recurrencia de enfermedad. Por lo tanto, habrá que diseñar o poder seleccionar grupos de pacientes que se beneficien de tratamientos más intensos para mejorar ese 33% de sobrevida libre de enfermedad a 10 años. Es así que se diseñan estudios para mejorar esta respuesta en el tiempo y se plantea la combinación de 2 anticuerpos monoclonales dirigidos contra el ER2, como son el trastuzumab, que previamente se utilizaba en asociación con el pertuzumab y un taxano. Este fue el estudio pivotal Affinity, que fue un estudio fase 3, con un objetivo primario de sobrevida libre de enfermedad infiltrante, ¿sí? Los resultados que se obtienen en sobrevida global pues no son tanto como los anteriores, es básicamente una diferencia del 1%, 0.9% en diferencia en sobrevida global. Sin embargo, en el objetivo primario existía una diferencia de 2.8% para la sobrevida libre de enfermedad infiltrante. Esto a un seguimiento de 74 meses. Como comenté anteriormente, es importante tomar en consideración qué grupo de pacientes presentarán mayor riesgo de recurrencia que otros. Y es que vemos aquí, cuando vemos los subgrupos o el análisis de subgrupos entre los pacientes que tienen ganglios positivos versus los que tienen ganglios negativos. Los que tienen ganglios positivos, el delta del beneficio es mayor en los que tienen ganglios positivos. Por lo tanto, el beneficio de una terapia anti-ER2 con 2 anticuerpos monoclonales es mejor en los que tienen ganglios positivos. El beneficio con respecto a los receptores hormonales, sean positivos o negativos, en el segundo análisis la diferencia o el beneficio es en ambos similar. Si vemos el primer análisis interín, que fue a los 45 meses, el beneficio en los receptores hormonales positivos era menor. Es por eso que en el primer análisis se recomendaba el uso de terapia dual con pertuzumab y con trastuzumab en los pacientes que tenían ganglios positivos y receptores hormonales negativos a razón de este primer análisis. Sin embargo, en el segundo análisis de 74 meses, vemos que el hazard ratio es incluso superior en los pacientes que tienen receptores hormonales positivos.
Entonces, un factor más importante de pronóstico es el número de ganglios positivos o el axila positiva, como vimos anteriormente. Sin embargo, existían otras modalidades de tratamiento. Recordemos que no todos en algún momento van a recibir terapia dual con perto y trastuzumab, sino solo recibirán trastuzumab en el set adyuvante. Entonces, se diseña este estudio ExteNet, que básicamente son los pacientes con cáncer de mama HER2 que han recibido tratamiento adyuvante previo con trastuzumab, que han completado el año de trastuzumab, que tuvieran o no compromiso ganglionar y indistinto del estatus hormonal. Recibieron un inhibidor de tirosina quinasa, que es el neratinib, versus placebo por un año. El objetivo primario era sobrevida libre de enfermedad infiltrante. Los resultados, este es el análisis a 5 años, existía un beneficio de los pacientes que recibían neratinib con un delta de 2.5%. Y al igual que los pacientes que recibían o que estuvieron incluidos en el estudio Affinity, que había un grupo de pacientes que se beneficiaba más que otros, pues en el estudio en el ExteNet también ocurría esto, ¿no? Con un beneficio mayor en los que tenían receptores hormonales positivos, a diferencia de los receptores hormonales negativos, donde el beneficio era nulo, ¿sí? Por lo tanto, la terapia extendida con neratinib luego de un año con trastuzumab se debe de considerar en los que tienen ganglios positivos y receptores hormonales positivos, de acuerdo a este análisis de subgrupos que muestran una diferencia de aproximadamente 5% de diferencia de añadir o no neratinib en los pacientes con receptores hormonales positivos. Como vemos, pues la sobrevida o la sobrevida libre de enfermedad de infiltrante va mejorando en el tiempo con las nuevas modalidades de tratamiento y con la intensificación del tratamiento, sea añadiendo un nuevo anticuerpo monoclonal o dando terapia extendida con un inhibidor de tirosina quinasa, en este caso con neratinib. Con respecto a la neoadyuvancia, vimos que también aumentaban la sobrevida libre de progresión, aumentaban la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida global, pero había un punto importante que mencionamos, que era poder detectar o seleccionar al grupo de pacientes que eran o no sensibles al tratamiento neoadyuvante. Estos fueron los primeros estudios, el primer estudio del MD Anderson por el doctor Busdar, y el estudio del NOVA publicado por el doctor Luca Gianni, donde muestra de que añadir un anticuerpo monoclonal anti-HER2 mejoraba de forma significativa en casi el doble la respuesta patológica completa al tratamiento neoadyuvante. ¿Y qué es la respuesta patológica completa? La no evidencia de enfermedad residual invasiva, tanto en la mama como en los ganglios. ¿Y por qué era importante lograr una respuesta patológica completa? Pues porque podríamos inferir que los que lograban esta respuesta patológica completa era un factor subrogado de sobrevida en el tiempo, por lo que, como vemos en estas gráficas. Y es así que en el Lancet del 2014, Cortázar publica este análisis y como vemos, los subtipos moleculares donde existe más diferencia o más beneficio de la respuesta patológica completa, son los que estamos hablando el día de hoy. Tanto los HER2 como los triple negativos. Lograr una respuesta patológica completa en estos dos subtipos moleculares muestran una diferencia significativa en la sobrevida. Es por eso que es importante lograr una respuesta en estos pacientes y darle la mejor opción de tratamiento en este escenario. Fue tan importante este endpoint o este objetivo que la FDA lo consideró como un objetivo para poder dar aprobación acelerada de medicamentos. ¿Por qué? Porque involucraba un tiempo corto de duración, a diferencia de esperar resultados de tratamiento adyuvante que por lo menos deberían de pasar 5 años para poder ver alguna diferencia significativa. El primer estudio y el que dio aprobación a una nueva alternativa de tratamiento distinta a lo publicado por el doctor Bustar y el doctor Luca Gianni fue el estudio NEOSPHERE, que también fue
presentado y publicado por el doctor Lucagiani y colaboradores en el Lancet del 2012. ¿Que involucraba qué? Involucraba dar un taxano asociado a 2 anticuerpos monoclonales, a pertuzumab y a trastuzumab. ¿Qué se logró con esto? Se logró respuestas patológicas completas de 63% en los pacientes con receptores hormonales negativos y de 46% en global. Entonces, como vemos, intensificar el tratamiento aumenta la tasa de respuesta patológica completa y, por lo tanto, probabilidades de que el paciente viva más a futuro. Y esto es lo que vemos, ¿no? La sobrevida libre de enfermedad de los pacientes pues, es mayor en los que reciben la combinación de pertuzumab, trastuzumab y un taxano, ¿no? El 84% de los pacientes a 5 años. Y los que logran o no logran respuesta patológica completa, existirá una diferencia significativa, independiente de los receptores hormonales. Adicionalmente, voy a presentar 2 estudios bastante rápido. El trifaena, que es una modalidad de tratamiento algo distinta, que combina también pertu-trastu con antraciclínicos y taxanos. Respuestas patológicas completas de 63-66% en este grupo de pacientes. Y del Berenice, que utiliza pues, esquemas de tratamiento del dosis densa de doxorubicina ciclofosfamida, seguido por taxanos y pertutrasto. Aquí logran respuestas patológicas completas en los que tienen receptores hormonales negativos de más del 80% y en los que tienen receptores hormonales positivos de aproximadamente 50% de los pacientes. Entonces, vemos que así como en el set adyuvante, modificar la estrategia terapéutica disminuye la tasa de recurrencia o la recurrencia de enfermedad disminuye de forma significativa, añadiendo un segundo anticuerpo monoclonal o dando una adyuvancia extendida con neratinib en los pacientes con ganglios positivos y receptores hormonales positivos. En la neoadyuvancia, dar tratamientos más intensos con 2 anticuerpos monoclonales aumenta la respuesta patológica completa y, como vimos en el análisis de Cortázar, lograr respuesta patológica completa es un surrogado de sobrevida en el tiempo. Y es lo que vamos consiguiendo conforme cambiamos la modalidad de tratamiento, de solo quimio a un 20%, y como vimos en el Berenice, hasta un 80% de respuestas patológicas completas con este grupo de pacientes. Sin embargo, pues no todos van a responder, la mayoría responderán de forma parcial, un pequeño grupo de pacientes, probablemente menos del 10%, tendrán resistencia primaria, pero habrá un grupo de pacientes que tienen enfermedad residual. Y como vimos, la sobrevida de estos pacientes o la recurrencia aumentará en el tiempo. Entonces, ¿qué estrategias de tratamiento o de manejo tenemos aquí? Porque mientras mayor sea el RCB, que es la enfermedad residual, ¿sí? Por el residual cancer burden, mientras mayor sea la enfermedad residual, la probabilidad de recurrencia será mayor en el tiempo, ¿sí? Entonces, estar libre de recurrencia, existe una relación directa entre el RCB y esta probabilidad de estar libre de enfermedad. Por múltiples mecanismos independientes del ER2, ¿sí? Podrán existir crosstalk entre el insulino growth factor o algunos otros receptores de membrana, o activación de la vía del PI3K-KT o de las vías del MUC4. Cualquiera de estas vías, ¿sí? Podrán condicionar que no se logre una respuesta patológica. Es así que se diseña este estudio Catherine, que son pacientes que reciben tratamiento neoadyuvante con 1 o con 2 anticuerpos monoclonales y que tienen enfermedad residual en mama y ganglios, ¿sí? De forma estándar, lo que se concebía en estos pacientes era administrar tratamiento adyuvante con trastuzumab hasta completar el año. Sin embargo, como hemos visto, que tenga enfermedad residual significa de que hay resistencia al tratamiento neoadyuvante previo y hay que dar algún tratamiento de segunda generación. Y ya se ha demostrado en la enfermedad avanzada, a razón del estudio Emilia, que el TDM1 es superior a dar trastuzumab más quimioterapia.
El TDM1 pues es un conjugado, ¿sí? Que es trastuzumab adosado a la entancina, que es un inhibidor de los microtúbulos más potente que el paclitaxel. Y lo que buscaba era la sobrevida libre de enfermedad infiltrante, ¿sí? Ambos se daban por 14 días y se evaluaba la respuesta. La diferencia era significativa, con una disminución de la recurrencia de un 50%, ¿sí? Son datos bastante contundentes, con una significancia estadística, y tanto disminuía la sobrevida libre de enfermedad infiltrante. Tal vez no había mucha diferencia, o no había diferencia de recurrencia a nivel del sistema nervioso central, pero sí disminuía la recurrencia locorregional, contralateral, y básicamente eso, ¿no? Entonces, dar TDM1 luego de tener enfermedad residual con un tratamiento neoadyuvante, sea con trastuzumab o con terapia dual, iba a ser positivo en este grupo de pacientes. Esto es con respecto a terapia neoadyuvante y enfermedad residual del cáncer de mama ER2. ¿Qué hay del cáncer de mama triple negativo? Pues que uno, su definición es triple negativo pues porque por inmunohistoquímica es negativo para estrógeno, progesterona y ER2, y generalmente son neoplasias de alto grado, pacientes jóvenes. Un grupo de estos pacientes, entre 15 y 20%, tienen asociación con mutaciones del BRCA o alguna déficit de reparación del ADN. Siempre ha sido un problema el manejo del cáncer de mama triple negativo, porque per se es una enfermedad heterogénea, ¿sí? Donde existen varios subtipos moleculares. Por lo tanto, la respuesta de todos estos tipos será muy distinta una de otra. Al igual que en el ER2, lograr respuesta patológica completa en el triple negativo, pues te infiere de que el paciente, las probabilidades de recurrencia sean muy pocas, como es esta línea punteada de color celeste, donde las probabilidades de recurrencia son bajas, son menos del 10%. Sin embargo, si es que no logra respuesta patológica completa, que es esta línea punteada de color, existirá una recurrencia sostenida en el tiempo, con una muerte en casi la mayoría de los pacientes. Entonces se han intentado poder optimizar los tratamientos, ¿sí? Los tratamientos con esquemas distintos que no sean antraciclínicos y taxanos, que clásicamente se utilizaban en el cáncer de mama triple negativo. En vista de la asociación con mutaciones del BRCA, pues se trató de asociar sales de platino, que solo dar sales de platino podrían lograr respuestas patológicas completas en 1 de 5 pacientes. Es así que vamos a presentar unos cuantos estudios. Este es el JPAC-6, que daba tratamientos con antraciclínicos, con taxanos, asociados a una sal de platino. Esto aumentaba de forma significativa las respuestas patológicas completas de menos del 40% a más del 50% de añadir una sal de platino. Este es el 4063, es un estudio que combina igual paclitaxel, sal de platino y un antraciclínico que se daba a dosis densa, ¿sí? Y aumentaba también con una diferencia de 14% entre administrar y no administrar una sal de platino. Esto también lo probamos en el instituto con un estudio multicéntrico donde logramos respuestas patológicas completas de más del 50% en los pacientes solo con esquemas con carboplatino y un taxano, o sea, con esquemas libres de antraciclínicos. Y vimos que los pacientes que lograban respuestas patológicas completas, la posibilidad de recurrencia era menos del 5%, a diferencia de los que no lograban respuesta patológica completa. Entonces, como vemos, tanto en el ER2 como en el triple negativo, es muy importante lograr respuestas patológicas completas, y es el esquema de tratamiento que le demos a nuestros pacientes que podrá impactar buscando estos resultados de respuesta patológica completa. Este es un estudio bastante interesante que probablemente va a cambiar el estándar de tratamiento, probablemente en marzo del 2021, que debería dar el veredicto a la FDA. Ya se sometió a aprobación el pembrolizumab neoadyuvante, donde aumenta la tasa de respuesta patológica completa de 51 a 64. De solo quimio,
más quimio, más pembrolizumab. Independiente de este paper, lo importante es el comentario dentro de la discusión, ¿no? Donde se menciona que en el presente estudio, donde se usó la terapia neoadyuvante estándar, que incluye la quimioterapia de antraciclínicos, taxanos y platinos, ¿sí? Entonces, ya vemos que la sal de platino se debería de considerar como parte del tratamiento neoadyuvante en este grupo de pacientes. Tanto así que a ellos los consideran como parte del estándar de tratamiento esta tripleta, ¿sí? Y la mayoría de estudios a la fecha de neoadyuvancia con triple negativo, en triple negativo asociado a inmunoterapia, incluye la sal de platino en el brazo estándar, ¿no? En el brazo estándar. Y tan igual como en el ER2, en el triple negativo vemos que hay enfermedad residual en un grupo de pacientes que aproximadamente va entre el 60 y 40% de acuerdo al esquema de tratamiento que podamos administrar. Pues a diferencia del ER2, aquí no hay muchas alternativas de tratamiento. Este fue un estudio presentado hace unos años, criticados por algunos, pero bastante comentados por otros, porque no hay muchas alternativas de tratamiento en el manejo de la enfermedad residual del triple negativo, y es que los pacientes que recibían tratamiento neoadyuvante y no lograban respuesta patológica completa, en este estudio de CREATE-X, se randomizaban a dos grupos, ¿no? Un grupo placebo, o el control estándar, que en triple negativo es observación y radioterapia, versus capecitabina a 2.5 miligramos por kilo del día 1 al día 14 por 6 meses, que son 8 ciclos. Esto disminuía la recurrencia de enfermedad, por lo tanto incrementaba la sobrevida libre de enfermedad, como vemos con un delta de aproximadamente 7%, y aumentaba la sobrevida global en 6 puntos, ¿no? Con una disminución de muerte del 40% y una disminución de recurrencia de enfermedad de un 30%, ambos con significancia estadística. Por lo tanto, en las pacientes con cáncer de mama triple negativo que tiene o que no logran respuesta patológica completa, se debe de considerar el uso de capecitabina como tratamiento adyuvante por 6 meses. Basado en todo este contexto teórico, ¿sí?, es que se desarrolla el documento técnico del manejo multidisciplinario neoadyuvante del cáncer de mama, ¿sí?, que fue desarrollado por la Dirección de Medicina, la Dirección de Cirugía con Mamas y Tumores Blandos, la Dirección de Radioterapia y de Patología, ¿no?, con el soporte del doctor Guillermo Valencia para la redacción del texto, ¿sí? Entonces, como vimos en unas de las diapositivas iniciales, los estudios randomizados de quimioterapia muestran resultados similares en los pacientes que reciben tratamiento pre o postoperatorio. Como vimos, la sobrevida global pues es similar. Sin embargo, yo puedo seleccionar a grupos de pacientes que reciben tratamiento neoadyuvante, como se menciona en el punto 2. ¿No? El objetivo del tratamiento adyuvante es eliminar la enfermedad micrometastásica, ¿no? Y el objetivo primario de la neoadyuvancia, fuera de mejorar la sobrevida libre de progresión, disminución de la recurrencia de enfermedad y volver operable una lesión, es lograr respuesta patológica completa, que es un surrogado de sobrevida libre de enfermedad. Los regímenes de tratamiento, pues en la neoadyuvancia y en la adyuvancia son similares. La duración del tratamiento anti-ER2 es 1 año, ¿sí? El tratamiento dual con 2 anticuerpos monoclonales contra el ER2, llámese trastuzumab y pertuzumab, deben ser considerados en los pacientes de alto riesgo, ¿no? Definimos como ganglios positivos o receptores hormonales negativos. Los que los que presentan progresión o recurrencia de enfermedad durante el tratamiento neoadyuvante deben tener una junta multidisciplinaria para la toma de las decisiones terapéuticas, ¿no? Con respecto al tratamiento neoadyuvante, básicamente son los pacientes que tienen tumores mayores de T2, más de 2 centímetros,
o ganglios positivos. Este concepto es tanto para ER2 como para triple negativo, ¿sí? Al menos se debe de considerar al menos deben de recibir 9 semanas de tratamiento con terapia anti-ER2, ¿sí? Y el tratamiento planificado tendrá una duración entre 18 y 24 semanas previa a la cirugía, que involucra quimio y terapia anti-ER2. Con respecto a la terapia adyuvante, se debe de considerar el uso de terapia anti-ER2 en los pacientes T1B hacia adelante. Eso quiere decir con tumores mayores de 5 milímetros. Y terapia dual anti-ER2 en los pacientes que tienen ganglios positivos preferentemente, ¿no? Que es lo que se mencionan en estas recomendaciones en el set adyuvante. En el triple negativo, pues básicamente es lo mismo. La indicación de tratamiento neoadyuvante son en los pacientes T2, N positivo, y las recomendaciones para la adyuvancia es igual en los pacientes T1B, más de 6 milímetros, hay la indicación de tratamiento adyuvante. Con respecto a las indicaciones de terapia neoadyuvante, pues los esquemas de tratamiento o los regímenes son basados tanto como en el estudio Neosphere, en el estudio Berenice, donde se combinan tratamientos con taxanos asociados a trastuzumab, más menos pertuzumab, o dosis densa de AC asociada a un taxano, más trastuzumab, más menos pertuzumab, ¿no? Que son los esquemas de tratamiento que se consideran en el set neoadyuvante. Para triple negativo, cuando mencionamos más de 2 centímetros o ganglios positivos, y siempre el núcleo de tratamiento son antraciclínicos y taxanos, más menos una sal de platino, como vimos en los últimos papers que presenté. Con respecto a enfermedad residual post-neoadyuvancia en el cáncer de mama ER2, pues si existe enfermedad residual, idealmente en razón al estudio Catering, 14 ciclos de TDM1, en el caso de presentar toxicidad al TDM1 se debería continuar lo que recibió en la neoadyuvancia, sea trastu más menos pertuzumab. Si no se encuentra aprobado el trastuzumab en Tanzing o TDM1, pues se deberá de continuar con la terapia anti-ER2 usada en la neoadyuvancia. Y en los que no tienen enfermedad residual, pues completarán las 52 semanas de tratamiento con el tratamiento neoadyuvante que estuvo recibiendo. Terapia extendida con neratinib en los pacientes con ganglios positivos y receptores hormonales positivos, como vimos en el estudio Extenet, y las recomendaciones del cáncer de mama triple negativo y enfermedad residual a razón del estudio CREATE-X con capecitabina por 6 meses en los que no logran respuesta patológica completa o en un RCB2 o mayor. Creo que esta es la última diapositiva. Sí, esta es la última diapositiva. Si es que hubiera alguna pregunta, gustosos de responder. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación. Un resumen bastante completo del escenario, y quedamos abiertos para todas las preguntas del foro. Pueden hacerlo a través del chat. Creo que para empezar un poco la discusión podemos localizarnos ahora un poco. Entiendo que es una situación excepcional la que vivimos, pero ahora en COVID, el tema del tratamiento con trastuzumab menos de 12 meses, ¿qué opinas de esto? Creo que está pasando continuamente ahora, ¿no? Que los pacientes están en confinamiento y no logran acudir al instituto o a los centros de salud y no llegan a completar los 12 meses, o tienen ahí un espacio que cortan el tratamiento porque no han podido acudir. ¿Qué es lo que opinas? Ya hay estudios que se han presentado en los últimos años sobre tratamientos acortados, ¿sí? 6 meses o menos de 6 meses, y pues existirá grupos de pacientes que se beneficien, y yo creo que se debe de seleccionar caso por caso. Yo creo que los que tienen bajo riesgo de recurrencia, tumores pequeños, menos de 2 centímetros, no compromiso ganglionar y receptores hormonales positivos,
son los que tienen mejor pronóstico. Y por lo tanto, yo considero de que estos son los pacientes que, basados en no posibilidades de acudir a la institución, se podría valorar sí dar por concluido de manera individualizada, previa discusión multidisciplinaria en junta médica, en tiempos menores a 52 semanas, que es el estándar de tratamiento. Otro punto interesante en tu charla fue el tema del análisis de patólogo. Creo que a diferencia de todas las otras, no de todas, pero de otras patologías, justo el manejo de ER2 y triple negativo requiere eh, la participación de los patólogos con un alto entrenamiento, como los tenemos en el día a día en el instituto, ¿no? En el ER2 por las características que van cambiando constantemente, inclusive, y ahora encima con cáncer de estómago, y en triple negativo que fue aprobado el conteo de TIL, ¿no? Entonces, algo que nos puedas mencionar en cuanto al manejo multidisciplinario con la gente de patología. Yo creo que nosotros como oncólogos de primera instancia requerimos al patólogo para poder iniciar algún tratamiento, ¿sí? Entonces, dentro de todo el escenario de manejo multidisciplinario de todas las especialidades, debe haber algún patólogo dedicado exclusivamente al área de expertise, ¿sí? Porque como ya existen reportes y publicaciones, la discordancia entre patólogos y entre reportes de mismos pacientes, pues va en torno al 10 al 30% aproximadamente. Entonces es importante poder consensuar y tener claros los puntos de corte para diferenciar dos cruces de tres cruces, si es que no se cuenta con equipos para poder desarrollar FISH, ¿no? Y sobre todo el recuento de TILs que mencionas y tener la capacidad de poder reportar RCB o la mejor metodología para respuestas patológicas neoadyuvantes. ¿Alguna pregunta del foro? Sí, Carlos, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, por Ya, favor. yo creo, ante todo, mejor le pongo mi cámara, mucha luz. Quiero felicitar a Hugo por el resumen que ha hecho, porque es sobre todo es una parte muy densa, ¿no? Donde ya los lineamientos están establecidos. Y como son enfermedades con un potencial altamente curables, de rápido crecimiento, ¿tú crees que ahora la guía que tenemos, ¿no? Porque uno puede decir, en la época de COVID, quizás ser más laxos, pero yo creo que la estrategia es fortalecer el cumplimiento de los lineamientos, más aún de la guía, siendo ER2 y triple negativo, ¿no? ¿Tú qué dices? Exceptuando quizás lo que decía Carlos, la duración de la adyuvancia, y como tú bien respondías, en casos especializados, ¿no? O sea, ¿cuál sería ahora el rol de la guía dentro de este tiempo que ha cambiado no solo las modalidades, ¿no? Sino la forma incluso ha incentivado el trabajo multidisciplinario, ¿no? Y también considerando que he visto ahí que hay integrantes del IREN Norte y del IREN Sur. La idea del tratamiento o sea, no es una guía teórica, sino es una guía o un documento normativo para que se pueda cumplir lo estipulado dentro del documento. Porque no solamente está la parte terapéutica, que es lo que he puesto, porque si no ya era hablar de mucho más tiempo, sino lo que involucra a la parte diagnóstica, de seguimiento, tratamiento quirúrgico y de radioterapia. Esto pues va a servir como guía para que los institutos regionales, ¿sí?, puedan seguir a los pacientes que han comenzado tratamiento dentro de nuestra institución o viceversa, ¿no?, que hayan comenzado tratamiento en un hospital regional y pues por estas circunstancias tengan que seguir tratamiento dentro del instituto. Doctor, buenas noches. Te escuchamos, Katy. Doctor, buenas noches, doctor Fuentes, felicitaciones por su exposición. Tenía una pregunta. Con respecto a la neoadyuvancia en cáncer de mama triple negativo, ¿qué tanto es la diferencia en la toxicidad de dar una dupleta con AC y sumarle el platino?
qué tanto es la toxicidad y en qué pacientes más lo recomendaría? Efectivamente, la toxicidad es mayor, pero manejable, ¿sí? En la experiencia que nosotros desarrollamos con este estudio multicéntrico con sales de platinos asociados a taxano, los pacientes siguen bastante bien con soporte de factor estimulante de colonia de granulocitos. De preferencia, pacientes jóvenes, pacientes mayores de 60 años, ya hay que seleccionarlos uno por uno, pero son esquemas de tratamiento bastante tolerables. No nos olvidemos que una sal de platino con un taxano lo utilizamos en pacientes con cáncer de pulmón, gerontes, en pacientes con cáncer de cervix y en pacientes con cáncer de ovario, gerontes, ¿sí? Y lo administramos pues de forma rutinaria y de forma normal. Entonces no es que la toxicidad aumente porque no es que sean tripletas, ¿sí? Es un alquilante con un antraciclínico que es el AC, seguido pues de taxano más o menos una sal de platino. Pero la toxicidad es bastante manejable y tolerante por los pacientes. ¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta en el chat, he visto. Es una pregunta de la doctora Rosana Morales. En este caso, es en relación a la pregunta que conversamos antes, en esta pandemia del COVID, en este caso no se trata de seleccionar, es la realidad la que prima, que cada paciente tiene por delante cada que viene al INEM, ¿no? ¿Algún cambio más hubo en relación al COVID que quieras mencionar? Es lo que pide la doctora Rosana Morales. Como estaba en la guía, la duración del tratamiento deben de ser las 52 semanas, ¿sí? Las 52 semanas. Dentro de lo posible se debe de referir o darle la continuidad de tratamiento al paciente de la región en que esté. Ya son escenarios bastante individuales lo que pueda ocurrir, pero no se debería de realizar algún cambio relacionado al COVID. Este es un problema ya por la falta de movilización debido al aislamiento social en cualquier... Muy bien. ¿Alguna pregunta de los residentes? Tenemos muchos personal en entrenamiento. Me gustaría escuchar alguna pregunta más de algún residente. Doctora Lozano, Sofía Lozano, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches, doctor. No, por ahora no tengo ninguna pregunta. Okay. Solo, Carlos, se me viene a la mente, o sea, que el objetivo de estos documentos técnicos y en algunos casos guías, ¿no? Tienen como tú bien decías, y Hugo también, la función de permitir que el mejor tratamiento llegue al paciente, ¿no? Y no solo de institucionalizar un tratamiento, sino que esto se pueda, sea un tratamiento, diríamos, un documento descentralizado que va a permitir tratar por igual a todos nuestros pacientes, ¿no? Y que incluso va a permitir poder nosotros intercambiar la posibilidad de medicamentos según la demanda en las instituciones, ¿no? O sea, que hacer todos estos documentos, aparte de permitir que llegue el medicamento al paciente, va a permitir también que se pueda intercambiar la droga entre instituciones, ¿no? Para que se cumpla los objetivos. Yo creo que este es un paso muy grande que se está dando en todas las patologías, priorizando el beneficio del paciente. Sí, totalmente de acuerdo, Silvia, totalmente de acuerdo. Y en ese aspecto, Hugo, en la guía veo que está contemplado el uso de trastuzumab intravenoso y subcutáneo, ¿no? Con el estudio HANA. Correcto. ¿Algún comentario en el tema? ¿Recomiendas que se haga el cambio del uno al otro, ya el paciente habiendo iniciado uno? Son alternativas de tratamiento que justo para la pandemia se prestan menos tiempo de estancia en la institución, sobre todo ahora que hay menos personal para la administración de tratamiento, son 15 minutos versus hora y media, hora de tratamiento mínimo de la enfermedad, del tratamiento endovenoso, y la equivalencia y los resultados
son bastante similares, ¿no? Entonces, es una alternativa de tratamiento, y ahora que ya hay la presentación subcutánea de Pertu y Trastu subcutáneo, también va a llevar justo a esto, ¿no? Sí. ¿Alguna experiencia en cuanto a la radioterapia? La radioterapia adyuvante. Espérate, ¿los costos entre el subcutáneo y el endovenoso han cambiado o siguen los mismos, la misma brecha de diferencia? Eso Es casi similar, Tatiana. Es Ya se similar. han equiparado, ya se han equiparado. Sí, están equiparados, sí. Ah, ok. ¿Tatiana, alguna otra pregunta? No, sino que como ya había pasado el tiempo, porque antes el problema era la brecha, ¿no?, del costo, pero ya como ha pasado ya 3 años, creo. Entonces ya supongo que ya habrá caído, ¿no?, el costo. Sí. Quizá, y considerando estos medicamentos de alto costo, ¿qué opinas sobre los tiempos de inicio de tratamiento, no? Creo que son importantes. Cuando iniciamos, y uno, por ejemplo, dice en la terapia anti-HER2, voy a dar 18 dosis, y el problema no son las 18 dosis, sino el año de tratamiento, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y eso está contemplado en la guía, y ya nosotros como grupo lo hemos demostrado y publicado, que el tiempo al inicio de la adyuvancia juega un rol importante en la sobrevida del paciente. Si bien es cierto, en la guía dice dentro de las primeras 12 semanas de operado, pero en triple negativo vimos una diferencia significativa pasadas las 4 semanas, ¿no? Entonces, mientras antes iniciemos la terapia adyuvante, tanto en triple negativo como en HER2, vamos a impactar en la sobrevida final del paciente, ¿no? Este es un punto bastante importante. No es que el paciente haya sido operado hace 6 meses y arranquemos la adyuvancia. El punto de corte en la guía son 12 semanas, idealmente dentro de la 4ª y 6ª semana de tratamiento. Respecto a la terapia quimioterapia dosis densa en tratamiento neoadyuvante, ¿en qué paciente tendría un mayor beneficio? Consulta Josué Jonathan. La respuesta patológica completa, y esto es a razón del Berenice, donde comparan dosis densa de AC seguido de un taxano con Pertu-Trastu versus TCHP, ¿no? Que es una sal de platino, un taxano, Pertu-Trastu, y las respuestas patológicas son bastante similares. Hay que tener en cuenta que Berenice es un estudio de seguridad, y como objetivo secundario busca la respuesta patológica completa. Son los que logran mayor respuesta patológica completa, pero la diferencia es muy poca. ¿Alguna preferencia por la dosis densa de AC? Personalmente no. Yo generalmente utilizo sal de platino asociada a taxano, Pertu-Trastu, o sea, TCHP. Dosis densa de AC en que podría iniciarlo en los que tienen 2 cruces. En estos pacientes puedes iniciarle dosis densa de AC hasta que tengas el resultado del FISH o del SISH. Y si te sale HER2, pues ya tienes dosis densa de AC, y debe luego añadirle un taxano seguido de trastuzumab más menos Pertu, ¿no? Sí, gracias. Y una pregunta, el doctor César Carpio, de los institutos en regiones, en cuanto a la disponibilidad de trastuzumab subcutáneo. Creo que podemos trabajar eso luego de la charla, en encontrar algún mecanismo administrativo de transferir toda esta información y ver cómo se puede ayudar en adquirir el trastuzumab subcutáneo, ¿no? Pero creo que en este interín lo importante es la droga, ¿no? Al menos ahora en tiempo de pandemia. No sé qué opinas tú, pero yo creo que independiente que sea endovenoso o subcutáneo, finalmente lo que importa ahorita es que el paciente reciba la droga. Es correcto, ¿no? O sea, la vía de administración no varía. O sea, es básicamente el tiempo que pueda estar el paciente en la institución, la necesidad de acudir el paciente a la institución, pero el beneficio es el mismo, ¿no? Y lo otro es que el espíritu de este documento técnico
¿no? Que este documento técnico es que dé un paso o un salto para aprobación de medicamentos por el financiador, ¿no? Ese es el espíritu de estos documentos técnicos, ¿no? Que ya se ha presentado tumores de células gigantes, ya se ha presentado cáncer de pulmón, ya se ha presentado cáncer de próstata. El objetivo de estos documentos técnicos, fuera de la parte teórica, es la parte normativa y la aprobación de medicamentos de alto costo con sustentos basados en estas guías metodológicas que han sido desarrolladas en el Departamento de Medicina con guía de la Dirección General de Medicina. Muy bien, creo que en aras del tiempo solo quería resumir todo lo que se ha discutido ahora. Estamos concluyendo que esta guía de manejo permite un manejo similar en los pacientes con cáncer de mama con estos fenotipos en el instituto, siguiendo definiciones actuales con los conocimientos actualizados y que producen mayor beneficio de los pacientes, y esto permite en beneficio de cada uno de los pacientes. El segundo punto es que está basado en un manejo multidisciplinario que definitivamente incluye al patólogo, al cirujano, al oncólogo y al radioterapeuta. Y finalmente, que este manejo es similar se debe realizar en forma similar en el instituto y en todas las otras instituciones en el interior del país y en Lima Metropolitana.